Bueno, quiero compartirles algo que el Padre me ha estado hablando en estos días. Y, y estamos todas, pienso, en un proceso de desandar un camino. Estamos en un proceso donde Adonai nos está pidiendo algo. Ese algo puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser que soltemos el control, nos está pidiendo que soltemos el hecho de controlar, de estar todo ordenadito en nuestra vida, que soltemos nuestra propia vida a futuro y cuántas cosas que muchas veces Él a cada una en lo personal nos pide de entregar algo. Y en ese proceso que Él nos está llevando de vaciarnos, de irnos vaciando en cada área de a poquito, muchas veces el querer darle a Él lo que Él nos está pidiendo y obedecer en amor es doloroso, ¿no es cierto? No es así de simple y fácil decir, bueno, ya está, lo suelto, ya está, obedecí, gracias, gloria, 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 aleluya, ¿no? No es así, sino que hay cosas que están muy arraigadas en nuestra vida, hay cosas incluso estructurales, es decir, de nuestro interior, y hay cosas que Él nos está pidiendo y que aunque nosotras nos disponemos, igual cuesta, igual duele. Y como te decía, es un proceso, no es algo que un chasquido de dedos y ya está, lo suelto, listo, libre, libre. No, sino que es un proceso justamente hacia la libertad. Y en todo esto, no solamente trabaja nuestra área espiritual en cuanto a creer, en cuanto a depender de Dios, sino que nosotros somos seres integrales. Entonces trabaja lo emocional, lo espiritual, lo neuronal, trabaja todo nuestro ser, nuestro cuerpo, cuando hay situaciones de proceso, de soltar. Es todo muchas veces eh, una cuestión de síntomas que se nos presentan por temor, ¿sí? Por temor, por el cerebro decodifica como pérdida, como peligro, como amenaza. Entonces, es como que el padre tiene que hacer todo ese proceso integral de a poquito para que nosotras vayamos digiriendo en todas estas áreas el hecho de ese soltar. Y como todo proceso tiene esas capas, ¿sí? Esas capas, esos procesos, días mejores, días no tan mejores, donde estamos en esa comunión con Él y bueno, como en todo proceso con esas etapas que tenemos que pasar y en medio de tantas oraciones en esta semana, en estos días, fue algo que le dije, que algo así fue, le dije, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta esto que me estás pidiendo? No sé si alguien se siente identificada con lo que estoy diciendo. Le han orado así al Padre. ¿Cómo cuesta, Padre? Justo esto me estás pidiendo. Otra cosa te lo entrego, pero así. Pero justo eso. Y, y oré de esa manera. Le dije, ¿cómo cuesta? Enseguida vino a mi mente este versículo, que yo creo que fue una respuesta de Adonai en mi interior. Y te lo quiero compartir porque sé que también vos estás en este proceso de soltar, de desprenderte de eso que Él te está pidiendo. Vino a mi mente cuando yo dije, ¿cómo cuesta? Vino a mi mente esto. No ofreceré a Adonai holocausto que no me cueste nada. No ofreceré a Adonai, te lo digo en otras palabras, algo que no me cueste. Y yo dije, eso es un versículo. Entonces lo busqué, lo fui a buscar, porque dije, sí, Padre, alguien dijo eso por allí. Entonces fui a 2 de Samuel 24, vamos a ver un poquito en contexto. Dice 2 Samuel capítulo 24, versículo 18. Dice, y Gad vino a David, Gad era el profeta,
aquel día y le dijo, sube, edifica un altar a Adonai en la era de Arauna, Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor lo había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, y saliendo Arauna se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Arauna dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Arauna te lo da. Y Arauna dijo al rey, que Yuhed Bajei, tu Elohim, te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo pagaré, pues no ofreceré a Adonai, mi Elohim, sacrificio que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y allí edificó David un altar a Adonai, y ofreció holocaustos y ofrenda de paz. Adonai escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Entonces podemos ver en contexto, desde todos estos pasajes que hemos leído, y aún si nos vamos también al capítulo anterior, estamos viendo que David está teniendo desde la cueva de Adulam un ejército. Se ha formado un ejército llamado los valientes de David, donde mataban gigantes, donde mataban leones, fieras, y era realmente un tiempo de lo que es dominio, lo que es grandeza, prosperidad para David, luego de tanto tiempo de estar siendo perseguido por Saúl. Y en un momento él cae en una debilidad, que es la debilidad del orgullo y de la ambición, y manda censar al pueblo. Luego de este censo, a Adonai no le agrada, cae juicio de Adonai y mata a 70.000 hombres. Entonces viene un profeta y le dice tres opciones a David para frenar y detener ese juicio de Adonai, y él elige esta cuestión de la mortandad por 3 días. Entonces se frena, se detiene la mortandad a través de esta ofrenda de holocausto y de ofrenda de paz, ofrenda Shelamí. Ahora, cuando este hombre ve, imagínense, al rey con todo su séquito viniendo, este hombre era parte de toda la situación de muerte que había alrededor, se estaba muriendo la gente por esa plaga, y él le ofrece todo y dice, toma, 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 para que Adonai frene este juicio. Y David le dice, no, porque David entendía que para que haya una detención de la mortandad había que tener algo costoso, no podía ser sin un precio que pagar. Entonces, lo que Adonai me estaba hablando en lo personal era que muchas veces nos pasa que Él nos está pidiendo algo y ese pedirnos algo nos lleva a un duelo. Aunque no sea la muerte de un ser querido, estamos teniendo un proceso de duelo y de muerte que puede ser a una relación, a algo que tenía planificado, a cuántas cosas que uno proyecta o piensa, y Adonai nos está diciendo, entrégalo. Y cuando el Padre me mostraba este versículo, porque yo le dije, ¿cuánto que cuesta? Y sentir ese versículo en mi interior, no voy a ofrecerle sacrificio a Adonai que no me cueste. Es decir, ¿a quién tienes en valor? ¿Quién vale más en tu vida? ¿Cómo está la balanza? ¿Cuál es el precio? Y me llevó el Padre también, te voy a ir llevando por algunos textos para compartirte de esto que el Padre me ha estado mostrando. En Génesis 22 tenemos la historia conocida de Abraham e Isaac. Y es interesante porque cuando Abraham va y va
allí al altar, nosotros nos imaginamos, al menos yo me imaginaba, bueno, allí el niño, que después sabemos que no era tan niño, y Abraham entregándolo, pero el Padre me llevaba a entender que primero Abraham lo tuvo que matar en su corazón. Mientras él ataba a Isaac para sacrificio en ese altar, él estaba desatándolo de su corazón. Él lo estaba desatando de su vida, lo estaba soltando. Y eso conlleva a una muerte simbólica. La palabra muerte en hebreo es mavet, que es interesante porque no solo habla del fin de la vida, sino que también significa separación, corte, ruptura. Es decir, que hay muertes que nos llevan ataúdes, hay muertes que nos llevan funerales, pero que duelen igual. ¿No te pasa algo que el Padre te está pidiendo y tú sientes que estás muriendo por dentro? Que hay algo que te está desgarrando porque tú dices, si yo me separo de esto que tú me estás pidiendo y te lo tengo que entregar, quedo como vacía. Bueno, justamente el apego afectivo se transforma en un objeto de idolatría porque nos da esa sensación. Cuando Adonai, Yeshua mismo, tiene que ser el centro de nuestra vida y no sentirnos vacías. Entonces, en esa historia de Isaac y de Abraham, Isaac no muere, pero Abraham sí muere por dentro. Es como decir, yo lo entrego y aunque el sacrificio no terminó en muerte, pero sí se cumplió el propósito, que fue el desprendimiento desde adentro para que Abraham quede libre. Por eso este título de este mensaje es Desprenderte para ser libre del dolor. Porque hay cosas que nos cuestan desprendernos, pero el objetivo, la consecuencia de entregarlo es para ser libres del dolor. Y hay cosas que Él nos va a pedir, como una relación, como una expectativa, como algo que lo esperábamos pero no se cumplió, nos imaginábamos, teníamos un proyecto de vida y no pasó. Lo que sea que el Padre te está pidiendo, eso hay que soltarlo. Y eso conlleva una muerte, un corte, una ruptura desde el hebreo, una separación. En el Salmo 51, 17 dice que el sacrificio que Adonai quiere es un espíritu quebrantado. Y ese espíritu quebrantado es un ruach shabar, que es fracturar, romper por dentro. Entonces, cuando nosotras estamos siendo procesadas en ese quebrantamiento, Adonai no lo desprecia, porque Él está viendo que cuesta, sí, cuesta morir al yo. Y ese objeto de mi dolor era parte o es parte de mi yo. Eso que Él me está pidiendo que yo suelte, que me desprenda, es parte de mi yo. O fue parte de mi yo. Pero es comprender que si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces, cuando hay muerte de mi yo, cuando hay muerte simbólicamente, se va a detener lo que es esa muerte de, por causa de la idolatría, esa muerte espiritual que puede venir por causa de la idolatría. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, tenemos a David que él ofrece un sacrificio y la plaga se detiene. Tenemos a Abraham que mata a Isaac desde su corazón y se cumple y se plasma el futuro a través del Hijo de la promesa. Ahora, el Padre te pregunta, ¿qué vínculo te está matando lentamente y tienes que soltar? Piensa.
¿Qué apego es lo que te impide vivir en libertad, en paz? ¿Qué es lo que el Padre te pidió soltar y lo sigues sosteniendo? Es importante que nosotras identifiquemos y que no seamos reacias ni endurezcamos el corazón a lo que estamos entendiendo que Él nos está pidiendo, aunque cueste, sí cuesta. Pero si nosotras comprendemos que el soltar no es pérdida, sino que es obediencia para vivir con Yeshua. Te lo repito. Soltar no es perder, sino es obedecer para tener shalom y vivir en libertad con Yeshua. Muchas veces el Padre no corta vínculos, sino que no te los quita, no te los arranca, sino que espera y te los pide para que tú los entregues, porque Él no lo va a arrancar, porque sabe que si Él nos arrancara, entonces nos desgarraríamos por dentro. Entonces Él lo que hace es esperar a que nosotras, por nuestra voluntad, lo soltemos, nos desprendamos y que entendamos que el desprendernos no es algo que va a ser para mal, sino que va a ser para bien. Aunque muchas veces en nuestro interior nos resistimos y decimos, no, no, y lo quiero retener. Y a veces el Padre permite incluso circunstancias, que las circunstancias te hablan, la realidad te está hablando, y muchas veces nos encerramos y seguimos orando y no queremos ver, y cerramos los ojos, los oídos, todo, y decimos, voy a seguir orando, no, no, esto no puede ser, voy a seguir orando. Y las circunstancias son utilizadas por Adonai para cerrar ese ciclo y para que entiendas que no puedes estar, ni yo, obsesionadas con algo, con alguien, sino que no podemos resistirnos porque el resistirnos es desobediencia. Entonces tenemos que soltar, tenemos que dejar ir. Qué fuerte, ¿no? Y entender desde el plano de Adonai que Adonai no quería que Isaac muera, sino que Abraham sea libre de ese apego, de esa idolatría. Ahora, cuando esa promesa, porque tal vez es una promesa que el Padre te ha dado, se vuelve un apego y es el eje, el centro de tu vida, se transforma en una idolatría. Ahora, ¿qué pasa desde la neurociencia cuando nosotras no soltamos, cuando nosotras nos apegamos y nos resistimos? ¿Qué es lo que sucede físicamente? Porque como te decía, no podemos tomarlo desde el lado espiritual nada más, porque somos cuerpo, ¿sí? Y ruach, somos un nefesh viviente, ¿sí? No somos cuerpo, alma y espíritu. No, eso es algo griego, ¿sí? Eso es algo filosófico. Nosotros no somos cuerpo, alma y espíritu. No, eso es de filosofía griega. No, la palabra nos dice que Adonai, me abro un poquito un paréntesis porque lo que dije por ahí queda ahí picando y quiero explicarlo. Adonai cuando hizo a Adán, dice que sopló ruach. Y al soplar ruach, que es viento, ¿sí? Ruach, dice, Adán fue un nefesh haim, es decir, un ser vivo. Podríamos decir una persona. Eso es Adán. Adán viene de Adamá, tierra. Entonces, el ser humano viene de Adamá, de la tierra. Por eso es Adán. Ahora, ¿se acuerdan los huesos secos? Dice que
en el proceso vienen los músculos, vienen los tendones, todo, pero estaban todos tendidos. Entonces, ¿qué le dice Adonai? Profetiza que sople el ruaj sobre esos huesos secos, sobre esos cuerpos, ¿sí? Entonces sopla el ruaj, lo mismo que en Adán, y se levantan, ¿sí? Y son seres vivos. Es decir, que no es que como ese dibujito, el circulito más chiquito es el espíritu, después viene el alma y después el cuerpo. No, no. Nosotros somos seres vivos que cuando nosotros morimos, dice que todo espíritu es de Elohim. Entonces lo que él sopló, aspira y vuelve a él. Es ruaj. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo y con nuestro ser? Ya nuestro ser no está vivo, ¿sí? Porque se fue el ruaj de vida. Entonces ya no somos seres vivos, pero no somos divididos, alma y espíritu, somos un ser que tiene pensamientos, que tiene emociones, que tiene voluntad y que tiene un centro operacional que se llama Lev. Me fui de tema completamente, pero bueno, quería explicarlo un poquito, porque a veces es como que pasamos las palabras rápido y, y no queda claro y queda un poco ahí medio en la nebulosa, entonces me gusta aclarar. Si con esto no te lo aclaré, te lo empeoré, perdón, me escribís por privado y te lo explico después con más tiempo. Pero hay por allí también una enseñanza sobre eso del instituto. Volviendo. Entonces, cuando nosotras, ¿sí? Nos resistimos y nos soltamos desde la neurociencia, sucede algo cerebralmente. La amígdala empieza a permanecer hiperactiva. ¿Por qué? Por miedo a perder. Miedo a la pérdida nos hace estar continuamente en alerta y la amígdala, que está acá atrás, se inflama. Empieza a estar inflamada porque se pone hiperactiva. ¿Por qué? Porque justamente todo el sistema nervioso, el nervio vago, que va desde aquí arriba hasta la punta del dedo gordo del pie, se alerta. Entonces, se pone todo en conflicto y en un estado de alerta el cuerpo y se transforma en un estado de estrés. Ahora, cuando, por ejemplo, vamos a volver a Abraham, él enfrenta ese miedo, imagínense ese momento. De hecho, cuando ya se lo dijo a Adonai, entrégame a tu hijo. Bueno, ya la amígdala la tenía súper activada, pobre Abraham, ¿no? Pero él lo que hace es, recordemos que Abraham es el padre de la fe, es decir, que es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Entonces, frente a una situación de soltar, de desprender, que nos da miedo, se nos activa la amígdala, porque somos humanos y funcionamos así, pero él lo que hace es decidir obedecer. Y las decisiones se activan en la corteza prefrontal. Entonces, lo que hace es tomar otra área del cerebro, ¿sí? Que no funciona netamente desde el hipotálamo, que es donde están condensadas todas las emociones, sino que empieza a actuar en voluntad, en obediencia, ¿sí? No es una cuestión emocional. Entonces, lo que hace Adonai es intervenir. Y cuando Adonai interviene y le dice, no, 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 no lo mates, entonces él relaja, ¿sí? Y todo esto nos lleva a comprender de que cuando nosotras somos confrontadas con Adonai muchas veces y Él nos está pidiendo y nos pone como entre la espada y la pared y nos dice, bueno, es aquí, ahora o nunca. Tienes que desprenderte para ser libre de ese dolor, para no tener más apego afectivo. Tienes que ser completamente dependiente de mí. No puedes estar dependiendo de nadie más, ni de nada más. Entonces, allí podemos comprender y accionamos áreas del cerebro que no van netamente desde lo emocional, ¿sí? Ahora, volviendo a David, en 2 Samuel 24:24, cuando él dice, no ofreceré a Adonai algo que no me cueste, él entiende que lo gratuito no sana, lo light no sana, lo emocional. ¿Cuántas veces
nos ha pasado, bueno, a aquellas que éramos cristianas evangélicas, ¿no? De vení y pasar al altar después de una linda prédica que te movilizaba todo, y vos ibas y yo iba al altar y nos llorábamos todo, y cuando volvíamos nos poníamos de nuevo la mochila emocional, el apego afectivo no se había ido nunca, y era ir y venir al altar 10.500 veces, pero era todo light, todo emocional. Ahora, como por allí te dije hace creo un martes atrás, que Adonai me confrontó y me dijo, yo no me caso con una niña, sino que me caso con una esposa, con una mujer de carácter firme, que no se maneja por lo que siento, no siento, pienso, no pienso, tengo ganas, no tengo ganas, sino que se maneja su vida correspondiente a la obediencia a mí, en emuná, en fidelidad, en carácter firme, consistente, en acción, aunque duela lo que duela. Y sí, cuesta. Pero lo que cuesta, lo que realmente entregas, aunque te desgarre por dentro, el Padre dice que Él hirió y vendará. Amén. En Oseas 6 dice, Él hirió y Él vendará. Y nos dará vida después de 3 días, dice, y el tercer día nos resucitará. Entonces, Él hiere, Él produce esa herida cuando se desprende algo de nuestra vida, que parece desgarrador, pero lo que Él hace es sanar. Él pone su venda de amor, su bálsamo de Galad. Y podemos crecer y comprender que el desprendernos no nos lleva a muerte, en realidad nos lleva a libertad. Muchas personas sufren no por lo que perdieron, sino por lo que no pueden soltar. ¿Sabes cuántas mujeres y cuántos hombres también viven matrimonios de dolor, conflictivos, y no pueden soltar, no pueden desprenderse, no pueden abandonar? ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que llevan muchas veces a retener, porque no se comprende muchas veces que el desprenderse no es abandonar sin amor, no es rechazar, no es negar el dolor, sino que desprenderse de lo que Adonai te está pidiendo y me está pidiendo es confiar en Él, es saber que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, es comprender que de hecho ese versículo está mal traducido, lo voy a rectificar. Salmo 23:1 dice, Yud-Heh Vah-Hei es mi pastor, no me faltará. Él no nos va a faltar, Él no nos va a fallar. No es nada me faltará, no me faltará. Él es nuestro pastor. Gloria a Adonai. Cuando nosotras creemos eso, podemos confiarnos, soltarnos como una niña en los brazos de papá, sabiendo que Él no nos va a dejar caer. Y podemos obedecer, porque podemos entender que en sus brazos estamos seguras, que Él no nos va a fallar, que Él no nos va a soltar, que Él nos protege, que Él nos cuida, que el futuro es suyo, como dice por allí una canción, un himno. Y yo sé que el futuro es suyo. Entonces, en el ayer, Él estuvo, Él estuvo. En los peores momentos de nuestra vida, Él fue fiel y estuvo presente. Amén. En el presente, Él está hoy contigo y conmigo. Amén. Él está. Y en el futuro, Él va a estar. Él va a estar. No temas, confía, suelta, obedece, porque dentro de ese generar dependencia solo de Él, nos va a dar esa libertad del dolor, nos va a bajar el estrés, nos va a sanar y va a reparar incluso los síntomas que genera físicamente el estar en constante tirón de aquí y de allá, queriendo no soltar,
queriendo retener algo que ya no se puede sostener. Yo quiero preguntarte, a modo de reflexión, ¿qué vínculo en tu vida ya cumplió su tiempo? ¿Qué apego se volvió una carga? ¿Qué es lo que el Padre te está pidiendo que te desprendas? No solamente estamos hablando de personas, puede ser incluso de un trabajo, algo que te da seguridad, algo que te estás aferrando y tú dices, esto me da seguridad. Te voy a dar algunos ejemplos que estuve buscando en la palabra de que Adonai le pidió que se desprenda. Por ejemplo, Ruth. Ruth suelta su tierra y su pasado para abrazar un nuevo destino. Ese desprendimiento de esa identidad anterior le dio una puerta abierta a su propósito y terminó siendo esposa de Boaz y en su linaje tener al Mesías. Tremendo. Tenemos a José. Él soltó el perdón hacia sus hermanos y ese desprendimiento del rencor produjo sanidad familiar. ¿Ves que no solamente son personas o son vínculos, puede ser cosas que son muy específicas y muy personales tuyas con Elohim? Moisés. Moisés soltó su posición en Egipto, su posición de privilegio, y fue hacia su llamado, y fue el libertador del pueblo hebreo. Job. Job soltó el control, soltó la explicación, se desprendió de la explicación y se rindió. Se rindió y dijo, Adonai dio, Adonai quitó, bendito sea el nombre de Adonai. Y eso que produjo, restauración, multiplicación en la restauración en su vida. Y así tenemos a Eliseo, cuando quema el arado y suelta su oficio, él se desprendió del sustento de su trabajo hacia su nuevo llamado. Tenemos a Pedro parecido, él suelta las redes de inmediato y empezó a seguir a Yeshua, fue hacia el discipulado. Tenemos a María de Betania, que entregó lo más costoso, eso que tenía valor material incluso, y lo que fue hacia una verdadera adoración. También tenemos el ejemplo del joven rico, que no logra desprenderse. Y ese apego no soltado produjo en él mucha frustración y un estancamiento espiritual. No pudo darle a Yeshua lo que Yeshua pide, del todo. Y hay un ejemplo más, que es un ejemplo que a mí me toca mucho, y es el ejemplo de Ana. Ana, al igual que Abraham y Sara, oraron, lloraron, esperaron un hijo durante mucho tiempo, durante años. Y Elohim cumplió y le prometió que después de que nazca Samuel, ella se lo iba a entregar a Elohim. Es decir, que ella se iba a desprender de él. Y esto, la verdad que es algo para tratarlo muy puntual, porque cuántas veces lo que más nos cuesta desprendernos es algo que hemos pedido por años con lágrimas. Creo que es lo más difícil y por eso Ana es un ejemplo a seguir. Porque vemos la historia allí en 1 Samuel, capítulo 10. No te la voy a leer por una cuestión de tiempo, pero ella dice que estaba muy angustiada. ¿Se acuerdan que Penina la molestaba? De esto hemos hablado también hace un tiempo atrás. Y dice que ella oraba y lloraba, lloraba amargamente.
Y en un momento dado, cuando ella va y ora, le dice a Adonai, si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Y dice que en el versículo 19, se levantaron de mañana, oraron delante de Adonai y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Adonai se acordó de ella, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido a Adonai. Subió el varón, Elcana, con toda su casa a ofrecer a Adonai el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante de Adonai y se quede allí para siempre. Es decir, que Ana sabía que Adonai le había dado un hijo, pero que ella había hecho un voto y que lo tenía que entregar. Ana oró desde el quebrantamiento. ¿Y cuántas veces nosotras oramos durante mucho tiempo por algo para que Elohim nos lo dé y luego Él nos lo pide? Tal vez lo pide y después te lo da, como pasó con Isaac. O tal vez no, como pasó con Samuel. Ahora, aquí Ana nos da esta enseñanza, que ella está clamando no desde un capricho, no para ganarle a Penina, no para competir, como sería en el caso de Lea con Raquel, me viene ahora, sino que ella desde una herida abierta, desde un quebrantamiento, ella le pide y le dice, si me das un hijo, yo te lo entregaré. Ahora, el hacer un voto dentro de lo que es el plano hebreo, desde el contexto de la palabra, el hacer un voto es irrevocable, irrevocable. Por eso por allí en Eclesiastés dice, si tú prometes algo, antes de prometer, fíjate si lo puedes cumplir. Porque Adonai está en el cielo, tú en la tierra, es algo muy serio hacer un voto. Entonces, Ana sabía a qué se comprometía. Y ella lo que dice es, si tú me das un hijo, yo te lo doy, te lo suelto. Y ese, tú me das un hijo, esa palabra dar, o como decir, tú me regalas un hijo, es la palabra Natán. Natán es regalo, ¿sí? Por eso Natanael es regalo de Elohim. Ahora dice que ese regalo, cuando tú regalas algo, después no lo vuelves a pedir, ya es de la persona, ¿no? No vas a ir a regalarle algo y después, bueno, devuélveme el regalo, no. Bueno, ella dice, yo sé que tú me vas a regalar un hijo, pero yo voy a hacer un voto de devolvértelo, de desprenderme de él y dártelo. ¿Para qué? Para que él sea nazareo, para que él sea consagrado a ti, para que te sirva. Tremenda mujer, porque ella sabía, hasta que lo destetó, que más o menos era 4 años de Samuel, que ella lo recibía para luego desprenderse. Y eso es algo que es tan profundo, porque me imagino Penina, cuando ella tuvo a Samuel, Ana tuvo a Samuel y Penina viéndola y que de repente Ana diga, no, no, ahora que estoy con un hijo, lo voy a llevar allí con el sacerdote Elí para que una vez por año lo vea, nada más porque va a servir a Elohim. Me imagino Penina habrá dicho, esta mujer está loca, tanto que pidió por un hijo, tanto que lloró, que clamó y ahora lo entrega, no lo ve más. 364 días no los ve, lo ve un solo día al año. Ese es el nivel de entrega que muchas veces el Padre nos pide. Porque Ana recibe a Samuel, lo amamanta, lo cuida, lo ama y luego lo entrega. Y ese entregar no fue algo impulsivo, fue consciente, fue maduro. En ese proceso, Ana ama a su hijo, pero en un vínculo sano, no crea dependencia.
No convierte a Samuel en un reemplazo emocional. No lo pone en el lugar de Elohim. No lo hace el centro. Sino que en el momento dado, en el día señalado, llega el momento más difícil y es entregarlo a Elí. Entregarlo allí. Devolverlo. Entender que muchas veces las cosas que Adonai nos pide son préstamos, no posesión. El desprendimiento no es algo que era mío, no es posesión tuya ni mía, sino de Elohim. Y qué tremendo, porque Ana obedece y desde ese obedecer, a través de esa decisión consciente, utilizando la corteza prefrontal, utilizando y hablando neurológicamente, ella va regulando todo lo que tiene que ver con el apego afectivo y el cerebro aprende que el soltar no destruye. El desprenderte de alguien o de algo que el Padre te está pidiendo no te va a destruir. Y esto lo podemos ver en el cántico de Ana, que es evidencia de su sanidad interior. Después te animo a que lo leas. Está en 1 Samuel capítulo 2. Es hermoso ese cántico. Entonces, Elohim no le quitó un hijo, sino que le devolvió su identidad. ¿La identidad de qué? De ser una hija de Adonai. Que su valor y su llenura no estaba en tener un hijo, sino en Elohim. Elohim no le robó la maternidad, la multiplicó. Ana después tuvo otros hijos. Entonces, el desprendernos nos da espacio para crecer, para multiplicarnos, para ser plenas. Entonces, Ana es un ejemplo a seguir porque es una mujer que nos enseña que podemos amar sin poseer a nadie, que podemos soltar sin dejar de ser madres, ahí a las madres que veo por allí, que podemos obedecer sin endurecernos, porque tampoco es eso. No es soltar y me endurezco, sino en shalom, en amor, y que lo que viene de Elohim vuelve a Elohim. Sea lo que sea que el Padre te ha dado, es de Él, es de Él. Lo que entregas y lo que yo entrego con lágrimas, Elohim lo guarda con un propósito. No siempre el hecho de la restauración que Él está haciendo en nuestra vida signifique que, por ejemplo, vamos a retener un vínculo. Tal vez un vínculo restaurado no significa un vínculo retenido. Hay vínculos que son restaurados, pero ¿para qué? Para que lo entregues sanamente y que no te desgarre. Es entregar ese vínculo sanamente, sin apego. Como dice por allí Eclesiastés, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse a abrazar. Adonai no rompió el vínculo de Ana y Samuel, sino que le pidió desprenderse, entregarlo. Ahora, qué importante que es el soltar, y si hay que llorar, llorar, no retener las lágrimas. Si vienen lágrimas, no es pecado llorar. Nos han enseñado eso muchas veces, que es pecado llorar. No. Dentro de lo que es el ámbito, el plano de la neurociencia, las lágrimas reducen el estrés, el cortisol, regulan la amígdala, permiten integrar el dolor y el sentido, y es sanidad en nuestro interior. Entonces, llorar no está mal. Y nos ayuda a regularnos, nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a entender. Cuando Elohim nos pide algo, es para nuestro bien. Está impidiendo que ese vínculo, que esa persona, que eso que Él te está pidiendo se vuelva un ídolo. Por eso Él nos habla y dice que cuando nosotros tenemos en nuestro pensamiento esa perseverancia de pensar en Él nos da paz. Él escucha y Él ve
cuando nosotras lloramos, cuando tenemos lágrimas por el desprendimiento, por lo que causa incluso el no desprendimiento, por el dolor que genera toda esa situación. Él ve todo, pero lo que Él quiere es que tú y yo saquemos toda idolatría de nuestra vida. Lo que Él quiere es que vayamos libres de toda idolatría, de todo dolor, de todo apego afectivo, libres de todo temor a soltar el control, de todo miedo a perder, de todo miedo a abandono, de todo miedo de falta de protección. Él quiere que seamos sanas de todo estrés, de toda obsesión, como hablábamos el otro día, ¿se acuerdan? De toda ansiedad. Él lo que quiere es que soltemos y que confiemos en Él. Porque mientras lo sostengas, mientras lo retengas, duele, duele. Tienes que guardar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda lo que me dijo el Padre en 2 Samuel 24:24. No entregaré nada que no me cueste. ¿Por qué? Porque lo amo a él más que a nada, más que a nadie. Yeshua es sobre todo, en mi vida, en tu vida. Entonces, aunque duela, aunque cueste, lo entrego. No voy a dar un sacrificio que no duela, que no cueste. Entonces, vamos a, para ir cerrando, viendo un poquito cómo hacer, ¿sí? Para desprendernos desde lo que es la parte la parte espiritual y psicoemocional. Primero, tenemos que tener conciencia. Por eso yo te decía, ¿qué es lo que me ata y me apega? Que digo, sin esto no puedo vivir. Tengo que tener conciencia y reconocer a qué estoy aferrada. Eso lo que hace es darme entendimiento y comprender que se está transformando en un ídolo. Entonces, aceptar lo que el Padre me está pidiendo y aceptar el dolor, el duelo que eso va a llevar, sin huir, sin querer controlar ni manipular la situación, ni retener un poquito, no, soltar. Y eso va a calmar la amígdala, va a bajar el cortisol, el temor. Cuando tú sueltas, cuando yo suelto, se relaja la amígdala, que es la que emana cortisol y adrenalina y nos mantiene en estrés, en alerta, en tensión. Entonces, cuando nosotras soltamos y tomamos esa decisión voluntaria, no desde otro plano, sino desde el amor, desde la obediencia, lo que va a hacer Adonai es empezar a generar conexiones neuronales sanas. Va a ser un nuevo camino en nuestra corteza cerebral y vamos a empezar a entender y a vivir el apego, pero a Adonai. Al único que nos tenemos que apegar es a Él. Y ahora Adonai es el centro de nuestra vida. Ya no hay ídolo, ya lo entregué, ya lo solté. Dolió, sí, el Padre me sana, es un proceso, sí, pero estoy reemplazando y estoy poniendo en orden mi vida y estoy rectificando con la corrección de Adonai, con la musar de Adonai, con la disciplina de Adonai, y él empieza a ocupar el lugar que ocupaba el apego. Y eso lo que libera es oxitocina saludable, es decir, seguridad, seguridad real, nos da paz, nos da shalom. Entonces, desprendernos nos sana, nos relaja, nos tranquiliza, nos ordena cerebralmente, nos libera espiritualmente. Por eso, entender que el Elohim no nos pide algo para arrancarnos lo que amamos, porque Él es malo, porque Él es cruel. No, porque Él quiere sanar la raíz del apego. ¿Por qué te aferraste? ¿Por qué llegaste a ese punto?
de decir sin esto no puedo vivir. Y Él quiere ser tu centro, Él quiere ser tu todo y mi todo. Entonces, tenemos que soltar para ser libres del dolor, porque si nosotras soltamos, entonces nos liberamos. Si nosotras no soltamos, no vamos a ser sanas. Vamos a seguir dando vueltas y vueltas, como decíamos, rumiando y rumiando la situación y abriendo y reabriendo la herida y reabriendo la herida y no vamos a sanar nunca. Por eso tenemos que soltar. Y no significa que nos vamos a olvidar de lo que nos pasó o de la persona o de lo que el Padre te pidió de soltar, pero sí vamos a dejar de organizar nuestra persona alrededor de esa cuestión, de esa persona o de ese rol o de esa relación o de lo que el Padre te está pidiendo. Vamos a empezar a girar alrededor de Elohim, que se haga su voluntad. No podemos ir hacia el llamado de Adonai, hacia la asignación de Adonai, que Él nos está pidiendo, atados a algo o a alguien. No podemos. Entonces, cuando nosotras entendemos que nuestra mente natural nos va a decir, no, no te desprendas. Porque si soltás, entonces, ¿quién sos? ¿Quién eres? ¿O qué vas a hacer? Entonces nos queremos como aferrar a lo conocido. Pero muchas veces lo conocido nos enferma, nos desgasta, nos lleva a idolatría, que es pecado. Estoy practicando pecado. Y el que practica pecado no tiene salvación en él, dice la palabra. Entonces, ¿qué validez le doy? ¿Está en juego mi salvación? No, no tengo que poner en juego mi salvación por tener ídolos, por romper el primer mandamiento. Entonces tengo que reconocer qué es lo que me ata, a qué estoy apegada y aceptar que no puedo depender de eso o de esa persona o de esa relación o de ese algo para vivir. Tengo que depender de Adonai para vivir. Yeshua tiene que ser el todo. Él es mi vida, Él es tu vida. Entonces tenemos que reorganizar nuestra vida. Y muchas veces tenemos temor de ir hacia el duelo, ir hacia ese dolor del duelo. Pero es un proceso el duelo. Y es a veces muy rápido el duelo. Más de todo lo que estás ahora rumiando del dolor, de lo que te pasó, de lo que no te pasó, de lo que te hicieron, no te hicieron, de lo que el Padre te está pidiendo y estás luchando con Elohim todo el tiempo, que te está desgastando. Tal vez cuando lo entregas, sí, vas a llorar, nos vamos a sentir con tristeza, vamos a sentir al principio por ahí que nos sentimos desencajadas, que no nos ubicamos, pero en cuanto el cuerpo, el cerebro, todo lo acepta, lo asimila, con la ayuda de Elohim, tendremos shalom, porque en la obediencia está la bendición. Entonces, si obedecemos, vamos a tener paz. Sin duelo no hay desprendimiento real, no hay atajos. Tenemos que pasar un duelo. Pero no tengamos miedo al duelo, porque lo que viene va a ser libertad. Lo que viene va a ser bendición por obedecer, por dejar de romper el primer mandamiento. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Adonai. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Por eso muchas veces el Padre nos dice, ¿ante qué te estás inclinando? ¿Ante quién te estás inclinando? ¿Ante la voluntad de quién te estás inclinando? Aún ante tu propia voluntad. ¿Quién está en el trono del centro operacional de tu vida? Entonces, nosotras tenemos que entender que sí, va a costar, pero no le vamos a dar las migajas al Señor, porque Él lo dio todo en la cruz. Porque si nosotras decimos que lo amamos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que obedecer el primer mandamiento. Si decimos que le amamos, tenemos que dar lo que Él nos está pidiendo. Y sabemos que Él hirió y Él vendará. Y el futuro no lo sabemos. No tenemos por qué saberlo.
porque en el futuro está Elohim. Él está ahí. Muchas veces no queremos soltar por eso, porque decimos, ¿y pero qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí si yo suelto esto? Eso es falta de fe, eso es falta de confianza en Elohim, eso es falta de dependencia. Eso conlleva el crecer, el no vivir por emociones, sino vivir por emuná. Es confiar, es soltar. La palabra soltar en hebreo es bataj, que significa confiar descansando el peso. Es decir, te entrego esto, descansando el peso, es decir, te lo suelto, tómalo tú. Para mí es mucho peso ya esto. No es resignación, ¿eh? No, no, no es resignación. Es rendirse conscientemente y rendir lo que el Padre te está pidiendo conscientemente. Es nombrar lo que Él te está pidiendo, si es necesario llorarlo, entregarlo y esperar a que el Padre te vaya reordenando en tu vida y teniendo Él ese lugar que queda vacío, porque estás soltando algo, y esos vacíos los tiene que llenar Adonai. No lo puedes llenar otra cosa, porque si no es idolatría. Entonces, nosotras no podemos ser controladas por lo que dicta nuestro cerebro, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. No podemos fiarnos de lo que pensamos, analizamos, porque la palabra dice en Proverbios, no te fíes, no seas sabio en tu propia opinión, no te fíes de lo que tú piensas. Fíate de Adonai de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Porque lo que es la mente muchas veces nos juega malas pasadas, nos juega trampitas, por todo lo que estamos aprendiendo de cómo funciona el cerebro. Porque cuando intentamos soltar, el cerebro va a interpretar peligro, peligro. Entonces va a activar la ansiedad, la obsesión, la nostalgia, la tristeza, la melancolía, todo. Va a activar, ¿por qué? Porque no quiere soltar. El cerebro no quiere soltar. Entonces no podemos negociar, ni podemos nosotras dirigir nuestra mirada hacia todo lo que estamos sintiendo, incluso con los síntomas, porque vienen síntomas al cuerpo, ¿sí? Pero no tenemos que asustarnos, es parte del proceso de desprendernos, es parte del proceso de crecimiento. Estamos dando un paso de fe, como Abraham, como Ana. Estamos dando lo que nos cuesta. Fíjate que David no hizo una ofrenda tan solo de paz, o sea, una ofrenda Shelamí, sino que lo primero que hizo fue una ofrenda olá, un holocausto. Y ahí hay una gran diferencia, porque el holocausto era el animalito puesto en el altar, ¿sí? Que conlleva muerte, y se quemaba completamente hasta las cenizas. El holocausto es entrega total, sin reservas. No le reservaban ninguna víscera, ninguna patita, ni el hígado, ni... No, era todo consumido. El ofrecer tu vida en holocausto a Adonai es que el fuego del altar lo consuma todo. Y eso sube como olor fragante de adoración a Él. Eso es adoración. Esto que estamos hablando es adoración. Tú puedes decir cómo es un tema de adoración. Sí, es un tema de adoración. Porque adoración no es solo cantar. Adoración es entregar todo en el altar. Yo te adoro, yo te adoro. Bueno, ¿me adorás? Bueno, entrégame, entrégame eso que te estoy pidiendo. Entrégame tu vida, entrégalo. ¿En serio me adorás? Bueno, entrégalo.
Y después dice que hizo otra ofrenda, la ofrenda Yelamí, la ofrenda de paz, que es una ofrenda en agradecimiento. ¿Por qué? Porque se detuvo la plaga, se detuvo la mortandad. Hay cosas, experiencias emocionales, relaciones, vínculos, cuestiones que nos están matando por dentro. Si no, decile a tu esófago, decile a tu colon, decile a tu intestino, decile a tu dolor de cabeza, decile a a tu cervical, decile a tu vesícula, a tu hígado, si no te está matando por dentro eso, que no quieres soltar. Hay que soltar, porque si no soltamos nos va a hacer mal. Por eso el Padre nos viene hablando de no obsesionarnos, de no encapricharnos, de no tener ídolos, de no idolatrar. Que aunque el cerebro te diga, no, si soltás es una amenaza, ¿qué te va a pasar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? No, no le creas, porque engañoso es el lev, engañoso es el corazón, engañoso es. Confía, fíate de Adonai con todo tu lev y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de él, fíate de él. Aunque el mundo te diga, no, pero, o sea, es una locura lo que vas a hacer. Bueno, lo mismo le dijeron a Abraham, cuando Abraham hizo el lejá. Pero Abraham, tú estás loco. Tú eres el hombre más rico de Ur. ¿A dónde te vas? No sé, donde Dios me diga. ¿Cómo? ¿Pero dónde vas a vivir? No sé, entiendas, hasta que Dios me diga dónde. Pero vos estás loco. Acá tenés seguridad económica, tenés un montón de ganado, tenés tu familia, tenés a tu papá, tenés toda tu vida acá. ¿Y sabés dónde vas a ir? O sea, ¿tenés un proyecto? No, simplemente me dijo que lo siga. Van a pensar que estás loca, que estoy loca. Pero el Padre, si te está pidiendo, es para afianzar ese vínculo con Él, de intimidad con el amado que tanto estás anhelando. Es para sellar esa dependencia con el amado. Es para que no haya barreras entre tú y Él, ya más. Es para que aprendas a aferrarte sin lo que te dicta tu cuerpo, el cerebro, las emociones. Aunque te diga tu cuerpo, tu cerebro, no, no sueltes, porque si no, ¿cómo vas a sobrevivir? No le creas. Si el Padre te está hablando, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si servís a Adonai, sírvele, como dice el Shema, con todo tu ser, con todo tu nefesh, con todo tu todo. Si quieres servir a Baal, sírvele, pero no a medias tintas. No, en el reino no funciona así. Porque a los tibios, él de su boca. La esposa virtuosa es una esposa esforzada. La esposa virtuosa es una esposa que está detallada en Proverbios 31. Es esforzada. Es una mujer de emuná, que si Adonai pide, ella da, porque no tiene dioses ajenos delante de él. Porque entiende que lo que él le pida es para su bien. El temor es lo contrario a emuná. El miedo es lo contrario.
Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? Shema, oyendo la palabra. Shema, Shema, oyendo y obedeciendo. Oyendo y obedeciendo, prestando atención y obedeciendo. ¿Cuesta? Sí. ¿Por qué te está pidiendo eso? Porque sabe que lo puedes soportar. Porque Él no te va a pedir algo que tú no puedas soportar. ¿Por qué te lo está pidiendo? Porque te está haciendo mal. ¿Por qué te lo está pidiendo? Porque hay un plan, hay un propósito y no puedes ir con nada ni nadie agarrado que sea un ídolo. Si no, fíjate lo que le pasó a Rebeca, cuando escondió el ídolo. Se llevó los ídolos de su padre y fue estéril. Hasta que Elohim se apiadó de ella y tuvo a Joseph y a Benjamín. El tener idolatría te hace estéril en el reino. No claudiques, no devaríes, no pienses mucho. El Padre te da entendimiento, te da la situación, te da bien claro, igual que a mí, qué es lo que tenemos que soltar. Hagámoslo, hagámoslo, porque Él nos va a sostener. Él es nuestro todo. Y hay cosas que Él nos pide y que no tiene por qué explicarnos el por qué nos la pide. Hay cosas que no tenemos por qué saberlo. Porque a veces es como que, bueno, ¿y por qué? A veces somos tan, no sé, qué palabra poner. Nosotras, criaturas pidiéndole explicaciones al Creador, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que dártelo? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Hay veces que el Padre te quiere dar la explicación y hay veces que no. Es simplemente obedece. Obedece por amor, obedece porque es para tu bien. Obedece, aunque no lo entiendas. Fíjate la vida de José. José terminó primeramente en un pozo, después en la cárcel, injustamente. Y José le preguntaba a Elohim, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero iba hacia su propósito, iba hacia su propósito, hasta que fue el gobernador de Egipto. Y gracias a todos los procesos que él pasó de dolor, de injusticia, de situaciones, él pudo alimentar a toda su familia y a gran parte de Israel. Pero lo importante fue que él no guardó rencor en su corazón. Él se desprendió de la falta de perdón, del rencor, del resentimiento, de todo lo que pasó. Él no fue guardando y rumiando amargura y mirra, diciendo que injusto, qué injusta que es la vida. Yo fui buena persona, era el favorito de mi papá, era el que mejor me portaba. ¿Y cómo me paga Dios? Estoy tantos años en esta cárcel. Él no dijo eso. A veces estamos atravesando situaciones, pero son parte del gran plan de Adonai. Y son valles, y son desiertos, y son obstáculos, y son pozos. Sí, y hay que atravesarlos con fe, con emuná, como viendo al invisible, sabiendo que el que prometió hará. Pero nuestra parte es obediencia. Nuestra parte es amor que se traduce en obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amad, obedeced. Porque si no, después le echamos la culpa a Adonai, de nuestro desierto, de nuestras enfermedades, y decimos qué injusto que es. Pero te pusiste a pensar, porque hay cuestiones que vivimos, y esto no es para que nos latiguemos, pero muchas veces estamos en el lugar que estamos, pasando el proceso que estamos pasando, porque nosotras escogimos mal. Y las cosas con nombre y apellido y como son. Y eso no es culpa falsa, es tomar responsabilidad.
No pasarle la pelota al otro, no, es mi responsabilidad. Yo estoy como estoy por mi responsabilidad. Yo hice esto, esto y esto. Ahora tengo luz, en ese momento no la tenía, pero ahora estoy como estoy y el padre está diciendo, suéltalo. No tienes por qué vivir así. Hay mortandad alrededor tuyo, hay muerte vincular, hay una muerte espiritual, hay una muerte que te levantás y decís, ¿para qué me levanto? Hay depresión, hay muerte dando vuelta. La mortandad que vino allí fue por juicio de Adonai, por pecado. Entonces David entendió que había que pagar un precio. Sabemos, Yeshua ya pagó el precio por nuestros pecados, gloria a Adonai. Pero también hay un costo en tu vida, ahora en decisión. Si hace tiempo atrás decidiste mal, ahora decide bien, no vuelvas a decidir mal. ¿Y qué es decidir mal? Decidir mal es rebelión, es saber que hay que hacerlo y no lo haces, es desobediencia porque endureces el corazón. No llores por las consecuencias después, porque el Padre está hablando y bien claro. Puestos los ojos en Yeshua. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Va a costar? Sí. Todo. Todo. Va a costar todo. Todo. Pero hay una paz en la obediencia. Hay una quietud y reposo en el interior cuando obedecemos y aprender a diseminar, y esto era lo que te quería decir, y con esto ya concluyo, aprender a diseminar, entresacar, disasociar. Esto que estoy sintiendo, ¿es mi emoción o es una decisión de mi carácter de obedecer al Padre? ¿Estoy andando en el espíritu? Te lo digo de otra manera. ¿O estoy andando en la carne? Porque andar en la carne no es solamente andar en pecado, ¿eh? Andar en la carne es yo pienso, yo siento, yo actúo, yo decido. Eso es andar en la carne. Es no crucificar el yo. Eso es andar en la carne. Entonces, en cada situación que se te presenta, vos tenés, y yo tengo dos caminos. Entonces, ¿qué me guía? ¿Qué es lo que me está gobernando la vida? ¿La emoción? ¿El miedo? ¿La incertidumbre? ¿La depresión? ¿El yo? ¿El orgullo? ¿La rebelión? ¿La desobediencia? ¿El a mí me parece? ¿O la palabra de Dios? ¿O el hágase tu voluntad? Hágase tu voluntad. Te viene un pensamiento intrusivo que te desestabiliza y te da miedo y te preocupa. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Y qué va a pasar? Hágase tu voluntad, Padre. Vas a ver cómo se calla esto. Se calla, se sujeta, se sujeta al gobierno de Yeshua. Porque Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Eso es estar bajo el gobierno de Yeshua, muriendo y entregando todo. Entregando el duelo, entregando el dolor, entregando el objeto de dolor, entregando todo. No retengas más. No podés sostenerlo. ¿Querés paz en tu vida? ¿Querés hacer la voluntad del Padre? ¿Querés servir al Señor? ¿Querés agradarle? ¿Querés que Él diga, buena sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Bueno, es entregar, es rendir, con un corazón contrito y humillado, con un corazón entregado a Él. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Abba, porque tú eres fiel y lo que tú nos pides no es mayor de lo que nosotros podamos sobrellevar o soportar. Queremos hoy entregar nuestra vida y eso específicamente que nos estás poniendo en mente, Padre.
Lo entregamos a ti, lo soltamos. Ayúdanos a desprendernos, a no aferrarnos a lo conocido, a no aferrarnos a lo que estamos viviendo, a no aferrarnos a nada, a no aferrarnos a nadie. Ayúdanos a obedecerte en esto que nos estás pidiendo de soltar, para tener libertad, para tener avance, para tener esa sanidad y esa paz interior que tanto anhelamos en tu presencia. Queremos quitar esta barrera, Padre, como dice Isaías 59, de iniquidad, que hace estorbo entre ti y nuestra vida. Toda barrera, Padre, de apego afectivo, todo lo que nos cuesta entregar, ayúdanos. Ayúdanos en el proceso del duelo. Ayúdanos a que sea rápido, pronto. Y restaura nuestro nefesh, restaura nuestro ser. Restáuranos, Padre. Ayúdanos a confiar en ti y soltar. Que no haya ídolos delante de ti. Que no haya nada que esté en el trono del corazón que no sea Yeshua. Haznos completamente dependientes de ti, Padre. En el nombre de Yeshua, te damos gracias, Padre, porque hoy tú nos has hablado y porque tú nos ayudas en nuestra debilidad. Gracias, Abba. Gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu perdón. Fortalécenos. Danos entereza de carácter. Danos madurez espiritual. Danos intimidad contigo para poder comprenderte y para poder obedecerte, para así adorarte en espíritu y en verdad, porque no vamos a dar algo que no nos cueste. Queremos ofrecer ese sacrificio de holocausto completamente en el altar para ti. Queremos sacrificar todo en el altar, todo aunque nos cueste, porque te amamos. No queremos más juicio tuyo en nuestra vida, no queremos más muerte, queremos realmente ofrecer todo en el altar, Padre. Gracias, gracias, Padre. Eso que tú nos das, te lo damos, como hizo Ana, como hizo Abraham, te lo damos, te lo entregamos. Aunque lo amamos, te lo entregamos porque te amamos más a ti. Porque tu palabra dice, el que no ama a madre, a padre, hermano, hermana, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas. En el nombre de Yeshua, te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias. Haznos fieles a ti. Haznos fieles a ti. Amén y amén.